La educación es construcción de ciudadanía, consciente de sus derechos y obligaciones. Rodríguez Silvero y Asociados, consultores interdisciplinarios, presenta el bloque de análisis de actualidad con el doctor Ricardo Rodríguez Silvero. Asimismo, ya estamos en línea con el doctor Rodríguez Silvero. ¿Qué tal, doctor? Buen día. Buen día a ustedes y a la audiencia también. Bueno, tenemos el tema contrabando nuevamente hoy, doctor, ¿eh? Sí, solamente que la vez anterior habíamos hecho un abordaje conceptual sobre el contrabando, distinguiendo tres tipos de contrabando. Uno es el contrabando hormiga, que incluye no solamente a don Juan Pueblo que cruza la frontera para comprar lo que va a consumir ese día y al día siguiente, no solamente los hogares que cruzan la frontera para traer para sus alimentos y no para venderlos, sino también los paseros, es decir, los microempresarios que están allí en la frontera ya por actividad empresarial introduciendo productos de contrabando, tanto de Argentina al Paraguay como Paraguay a Argentina, tanto de Brasil a Paraguay como del Paraguay a Brasil. Eso depende mucho de cómo están las cosas en un momento dado. Y en estos días, se puede decir ya en estas últimas semanas, la diferencia de cambio en la Argentina es extraordinariamente grande. El tipo de cambio de la calle es 2 veces superior al tipo de cambio oficial, y eso hace que artificialmente muchos productos de consumo sean mucho más baratos del lado argentino que del lado paraguayo. Ese contrabando hormiga, como bien dice la expresión metafórica, es un hormigueo de gente que va y viene, son miles y miles de personas, probablemente en ciertos días, por ejemplo los fines de semana y los feriados como 14 y 15 de mayo, a nivel nacional habrán sido como 100.000 personas las que estaban yendo y viniendo, porque no es solamente Asunción Clorinda, es también Encarnación Posadas, ¿verdad? Sí. Es sumamente difícil combatir ese contrabando hormiga. Primero porque ¿quién le detiene a don Juan Pueblo yendo y viniendo para comprar 3 kilos de harina? Para comer. 1 kilo de fideo y ese tipo de cosas, ¿verdad? Sí. Es inhumano. Pero aparte de eso están también los paseros, que ya son microempresarios que hacen la cosa profesionalmente. Pero a lo mejor hacen con motos, con camionetitas, o sea, es gente que tampoco invierte mucho en eso. Pero los paseros son también miles, tanto en Asunción como en Encarnación. Esas miles de personas involucradas en la actividad de contrabando de microempresarios pueden bloquear los puentes, y lo hicieron, demuestran en la práctica su poder, ¿verdad? Sí, bloquearon 3 puentes internacionales, sí. Es decir, el contrabando hormiga es sumamente difícil de combatir. Después está el mega contrabando empresarial ya, en containers, en camiones, en acoplados, ¿verdad? Ese tipo de contrabando es lo que mueve millones y millones de dólares, a lo mejor en pocos días. Es ese tipo de contrabando el perjudicial. También el contrabando hormiga es perjudicial, pero difícil de combatir. El contrabando gigantesco de los mega empresarios, eso es más fácil combatir, sí, por las magnitudes que manejan, ¿verdad? Y hay tecnologías para eso también, ¿verdad? Solamente que se necesitan instituciones fuertes, funcionarios honestos y tecnologías modernas. Y aparentemente, doctor, hay importadores legales constituidos, pero que también a su vez contrabandean, y en mayor cantidad que lo que importan, aparentemente. Exactamente. Yo conozco a algunos empresarios que hacen las dos cosas, porque lo contrario su negocio legal no podría sobrevivir, ¿verdad? O sea, están mezclando mercaderías contrabandeadas por él mismo como productos legalmente introducidos. Sí, es difícil cuantificar, pero una gran parte del empresariado hace eso. Bueno, entonces el segundo tipo de contrabando es el mega contrabando de mercaderías de comercialización permitida. O sea, es normal que se compre y se vende, nadie prohíbe eso. Pero están introduciendo esas mercaderías de contrabando y eso es gigantesco, hay que detener eso, ¿verdad? Y hay un tercer tipo de contrabando que es peligrosísimo. Yo estoy diciendo que no es dañino, no es perjudicial solamente, es peligrosísimo, porque son las mafias del contrabando de armamentos, las mafias del contrabando de drogas, las del contrabando de rollos de madera y las del contrabando de pieles silvestres, así como también de medicamentos de plazos vencidos, ¿verdad? Esas son mercaderías de comercialización expresamente prohibidas. Combatir el contrabando de las mafias es difícil hacer eso.
Se necesita para eso no solamente servicios de inteligencia policial y militar, se necesita tecnología apropiada, se necesita la colaboración de la Oficina de Lavado de Drogas, de lavado de dólares, quiero decir, o de lavado de divisas, no solamente son dólares, ¿verdad? Todos los sistemas de seguridad y las fuerzas militares y paramilitares tienen que estar involucrados, pero con altísima tecnología, porque allí no se trata solamente de cobrar impuestos, sino que allí los que controlan se juegan la vida, ¿no? Ya sabemos que las mafias no solamente hacen cálculos numéricos, no solamente contrabandean, sino que si es necesario matan. Estamos hablando de un contrabando criminal, ¿no? Así es. Criminal tanto en términos de ilegalidad como en términos de agresión física o incluso de aniquilación física del opositor o del denunciante, ¿verdad? Bueno, entonces, ¿de qué tipo de contrabando estamos hablando cuando el gobierno dice que va a declarar la guerra al contrabando en 30 días? Eso ya parece una caricatura. Sí. Bueno, evidentemente no está hablando de contrabando de las mafias, ¿verdad? Y probablemente tampoco está hablando de contrabando hormiga, a pesar de que algunos líderes empresariales y algunos productores están hablando de contrabando hormiga y ven la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio, ¿verdad? Es decir, hay mucha hipocresía de por medio, no solamente hipocresía de personas físicas, sino también hipocresía institucional. Bueno, ese es el resumen de la entrevista de la semana pasada, que era necesario hacerla, es decir, hacer ese resumen, porque el tema de hoy es cuánto es realmente el contrabando en términos de pérdida de divisas o en términos de pérdidas de impuestos. Y bueno, eso es de difícil cuantificación. Pretender tener una idea exacta de las exportaciones e importaciones contrabandeadas en nuestro país, desde luego, es una tarea tan absurda como, como pretender practicar censo demográfico a etnias silvícolas, ¿no? O sea, las etnias silvícolas son los indígenas que nunca tuvieron contacto con la civilización y que viven en los bosques de Sudamérica totalmente en su hábitat natural. Hay gente que no ha visto el progreso, no tiene contacto con la civilización, y mejor no lo tiene porque como su inmunidad no está preparada para algunas enfermedades leves que tenemos nosotros, ellos mueren, por ejemplo, del virus del resfrío, porque no tienen inmunidad contra ese tipo de cosas, incluso regalando ropas usadas de nuestra civilización a miembros de etnias silvícolas. En la ropa van virus, bacterias. Podemos causarle mucho daño. Se les produce muchísimo daño.